amigas, nos llamamos Carcominas y estamos aquí para joderte las vigas. Esta gente después de comer no quiere trabajar. Como bien dices, es un aparato del demonio. ¿Por qué no grabas la cara de Erika? Es un poema. Hace 2 días pusimos una lavadora que se secó, se mojó, se secó y se ha vuelto a mojar. Solo nos quedan 10 fases más. Apaga y vámonos. Demasiado Virgo que esté más tarde. Somos Ana y Erika y hemos comprado esta cabaña que siempre ha sido una cuadra de vacas y vamos a hacer de ella nuestro hogar. Quédate y descubre cómo lo conseguimos. Buenos días, soñadores. Muy buenas. A ver si termina de No se ve la desayunar. pizarra, ¿no? No. Que sabemos que le dais al pause. Le que dais al alguno pause. ya ha visto lo que ponía ahí. Le dan al pause para ver qué pone. A ver si termina de desayunar la señora Capataz. Bizcocho con compota de manzana casera que nos ha regalado. ¿Lo Ala, querrás tú que te dé? no se puede. Estaba bien. Paso final antes de la siguiente fase, que es clavar las estacas. ¿Y cuál es el paso final? Hay 3 estacas que vamos a poner nosotras, porque seguramente encontremos piedra, no va a hacer falta clavarlo de la manera tradicional, se va a clavar de una manera también muy tradicional, que es que le haces un agujero, le metes masa y eso no se mueve ya ni para nunca, para siempre. Hasta que lleguemos con la porra y lo quitemos. Y con eso daríamos... 8 hasta mañana a las 8. Con eso daríamos por concluida la fase 2 del cerramiento. ¿La 2? Sí, la 2, ¿no? Digo la 2. La 2. 17 vídeos después. Cri, cri. Explica con más detalle, que lo he explicado un poco por encima. Pues nada, no es mucha historia. Como esto está todo lleno de piedras, ya teníamos marcado además dónde vamos a hacer los agujeros. Uno ahí, otro aquí y otro allí. ¿Qué será? ¿Qué es eso? Ponerlo en los comentarios, sugerencias, ideas. Nosotros Sí. tenemos claro lo que va a Se ser. llama bañera. ¡Calla! ¡Que no se sabe! ¿No ¿Cómo ves no que se va a estamos saber? abajo? ¡No se sabe! ¿No se sabe que es una bañera? No, ahora ya sí, le has dicho tú. La gente no sabe que... ¡Hostia! ¡Me pisa la puta bañera! ¿Para qué será la bañera? ¿Para qué será? Pues para que alguien se bañe, eso seguro. Pues como esto está lleno de piedras, no voy a ponerme con la barra. Ana me decía, ponte con la barra, que igual tienes suerte, pero es que no hay suerte aquí ninguna que valga. Hay que picar y hacer agujeros, como cuando hicimos eso. Y es por ahí por donde vamos a empezar. Una vez que estén hechos los agujeros, Ana la masera hace una masita. Y empezamos a poner las estacas. Likely the light of mine will burn out in the mountains where I spent my rambling years. I paid my sins from the poor traveling days. Oh Lord, please, can't you hear my prayers? So I rode my body up the mountain to a place where I can sit my rocking chair. I rode my body up the mountain, and I'm never going back again, I swear. Most likely the son of mine will be found in the mountains where I'm born and raised. I paid my duty as the sunny side cutie. Oh Lord, hear the sorrow in my heart. So I rode my body up the mountain to a place where I can sit my rocking chair. I rode my body up the mountain, and I'm never going back again, I swear. So I rode my body up the mountain to a place where I can sit in my rocking chair. I rode my buddy up the mountain, and I'm never going back again, I swear. Rode my buddy up the mountain. I rode my buddy up the mountain. Ya está cerrado, ya no se escapa nadie de aquí. Ahí están las 3. La malla ya será otro asunto.
Esta va directa al fresno, ¿no, cariño? Sí, en el fresno pues va a quedar un poco así. Pues que no quiero gastar otra estaca ahí en el fresno. Pues la parte de arriba, no sé, va a quedar un poco bailonga, porque como es muy bajito. Retransmitiendo desde Villa Ericana, los avances van por su camino. Esto va a ser súper guay, tío. Vale, ahora quiero echar, no sé si algo de tierra ahí encima. Eso se ha quedado un poco así, ¿no? Claro. ¿Y por qué más, no? ¿Y tierra de dónde? Se puede sacar por ahí un poco de tierra y se echa por encima superficialmente para tapar tanta piedra, ¿no? ¡Hasta luego! ¡Adiós! Oficialmente damos por concluida la fase 2 del cerramiento. Solo nos quedan 10 fases más. No, este proyecto va a durar menos, yo creo. Vale, voy a echar un poquitito de tierra ahí por encima y gastarle esa masa ahí y ya terminamos. Y ya, soñadores, pues mañana más y mejor. Veis que el tema de cerrar el prao lleva a su intríngulis, porque hay que, como habéis visto, y si no lo habéis visto, os dejamos por aquí el vídeo de la semana pasada, preparar bien el terreno, porque si no luego cuando vas a poner la malla o lleva su preparación. El tema de los agujeros lleva su intríngulis cuando estás en terrenos de este tipo que te puedes encontrar piedra, etcétera, etcétera. Y luego pues hay que adaptarse un poco a la zona. Aquí, por ejemplo, ya habéis visto que no lo hemos podido hacer como hemos hecho todo lo demás. ¡De pingo nos vamos, soñadores! Estamos en Mordor. Y nos vamos... Al sol. Al sol. Es mi cumple, que lo sepáis. ¡Felicitarle! Soy cuaternaria. Nos vamos al Museo de la Evolución Humana, porque como ya soy una yaya, quiero ver de dónde vengo y a dónde voy. Lo de a dónde vas ya no sabes, ¿no? A Burgos. ¿No? Sí, vamos a Burgos. Pues eso. Muchas veces nos decís que os enseñemos más cosas aparte de la obra. A ver, tampoco os podemos pegar la chapa porque os terminaríais aburriendo. Cuando llegue el momento haremos soñadores por el mundo, sacaré en mi libreta todos los destinos apuntados. Si estáis a tiempo de apuntaros aquí, ponéis, No lo está estáis apuntando. invitadas. Bruja, no lo estás apuntando. Confiesa. Aquí. Ayer a la tarde noche pues desapareció la paca. Creemos que ha sido un perro, porque analizando la escena del crimen había un mechón de un perro que yo ya he echado varias veces de casa y que creemos también que es el ladrón de huevos, y debe ser que no le valía con los huevos, que ahora, claro, pues, ha hecho la dieta completa. Y ya sabéis cómo va esto, al final se pican, una vez que aprende ya es un problema. Y ayer debió volver y se cepilló a la paca. No Entonces, hemos bueno, visto la paca, no. hemos estado buscando y por no. todos los lados, además, porque yo pensaba que a lo mejor estaba por ahí maltrecha, escondida, pero que va, la he buscado a conciencia. Y nada, pues nos hemos llevado buen disgusto. Ayer venga a llorar, luego encima, claro, vosotros vais con una semana o dos de atraso, entonces estamos aún editando vídeos en los que sale la paca y venga a llorar y un disgusto. Sea como sea, sabemos que no tenemos preparado para tener animales. Luego también creo que ha importado mucho el hecho de que no la aceptan en el grupo, porque es de diferente color. Al ser un animal de diferente color, no la aceptan. La han aceptado porque tenía pollitos negros, y entonces las luisas no la picaban. En cuanto se cepillaron a Alberto, empezaron a las luisas a picarle otra vez. Entonces de alguna manera queda marginada, y al quedar marginada queda expuesta. Claro, va sola, no tiene claro. la presión de grupo, porque al final, quieras que no, además, claro. Estas gallinas que son tan salvajes, el hecho de arrimarse y que se pongan 4 o 5 como una fiera disuadirá bastante. Entonces hemos pensado que, bueno, lo de los pollitos en verdad vino sin esperarlo. Esta vez queremos esperar a tener el gallinero en condiciones. Va a ser un proyecto que va a estar en la lista de próximos. Es un porque proyecto, creemos que es importante. y luego es un proyecto que no va a ser cualquier cosa, que no vamos a coger 4 palos y hacer un gallinero. No, lo vamos a hacer bien. La idea es hacer un gallinero que dure para siempre, para lo que nos queda a nosotras. Y un de vida. gallinero en el que podamos tener en un momento dado apartada una gallina con sus pollitos. Porque está en el que- cuarentena, sí, o lo porque que sea. se ha puesto clueca. De alguna manera, al final, esto es como todo, vas aprendiendo, ¿no? Y de primeras, pues sabíamos que no era el mejor gallinero del mundo, pero tú llegas a una zona en la que no has vivido, que más o menos te imaginas cómo puede ser, pero hasta que no estás viviendo ahí no lo sabes bien, y haces pues lo que puedes. Y ahora nos damos cuenta de que ese gallinero, pues en verdad es demasiado no gallinero, o sea, no es un sitio Es demasiado realmente pequeño. y no seguro, no está bien preparado. Pero eso son cosas que al final vas viendo con el tiempo. Y ahora ya, pues esos errores que hemos cometido no los vamos a cometer. Y dicho esto, si cuando lleguemos a Burgos podemos grabar, pues os Grabaremos. Y si no podemos, pues grabaremos cómo comemos. Me están cantando el cumpleaños feliz. ¡Felicitarla! Por ahí abajo. Besitos, soñadores.
Vamos a enseñaros las zonas así más chulas. Yo estoy flipando porque en verdad había estado un par de veces, pero a las afueras no había entrado. ¿Ah, sí? Y he visto ya de refilón, sí, he visto de refilón ya la catedral y estoy flipando. Ya le he dicho que me tiene que traer otra vez porque quiero ver el Museo de la Evolución Humana y lo quiero ver con tiempo. Sí, nos va a llevar 3 horas a lo pronto. Son fiestas además, entonces daremos una vueltita, me llevará a tomar unas bravitas. A la Mejillonera y bueno, os enseñaremos alguna cosita que veamos así como por el arco ejemplo de lo Santa que María. tenemos aquí detrás, Es. que es bien chulo. Y poco más, porque en realidad pues venimos a disfrutar y grabar, pues oye, pues, Algo. nuestro trabajo. De vez en cuando encenderemos la cámara, os daré envidia. Mirar qué brava, mirar qué bonito esto donde estoy. Mirar qué mejillón. Todo el rato comiendo. Vais a quedar con las ganas de ver la catedral, soñadores, ya lo siento, porque es que no da tiempo. Me tiene que volver a traer. Realmente si viniéramos a ver la catedral serían 3 o 4 horas y se nos ha hecho tarde porque Ana, como es su cumpleaños, pues ha dormido mucho hoy. Oye, Confiesa, confiesa. ya hemos llegado a donde yo quería venir, al Museo del Mejillón Humano. ¡Esto es mío! De comértelas, por favor. ¿Ya te has manchado? Joder, macho. Me lo he pasado pipa. Pipa me lo he pasado. No se podía grabar en el Museo de la Evolución, pero hemos hecho algunas fotitos. La verdad que muy interesante. Tan interesante que vamos a volver porque es que resulta que también había microexplicaciones, es decir, pequeñas visitas guiadas por salas, o sea, por plantas. Que de pequeñas no tienen nada, o sea, en total habrá sido 1 hora y media fácil de guía. Y claro, hemos ido con él Wow. para arriba y para abajo y de que nos hemos dado cuenta nos cerraban el museo. De hecho, hemos salido a las últimas casi. Entonces, Hay que volver. hay que volver. Porque además tienen un montón de libros. Hasta mañana, soñadores. ¡Hasta mañana! ¡Pozo! Yo soy pollo. Muy buenas, soñadores. Bienvenidos a un capítulo nuevo de Silent Hill. Y esto Se es está lo que mojando tiene. la ropa, cariño. Hace 2 días pusimos una lavadora que se secó, se mojó, se secó y se ha vuelto a mojar. En este capítulo veréis el duro proceso. Ay, que no se ve la Sí. pizarra. El otro día vimos un vídeo de... No lo digas, no lo digas de quién ¿Por qué? es. No, Ah, pues porque la gente va a ir a ver. Pero otro día vimos un vídeo de unas personas que tienen una pizarra. Y le dábamos al pause para A ver, cotillar. Bueno, os vamos a enseñar en esta ocasión cómo tender la ropa y no poder recogerla nunca. Mañana es el gran día, viene la cuadrilla y por fin todo este trabajo que hemos estado haciendo va a tener sus frutos y es que vamos a clavar las estacas. Bueno, vamos a poner las estacas, las clavan ellos. Hemos hecho una encuesta en el chat, no sé si la puedes poner y luego pixelas los nombres, en la que hemos preguntado a qué hora quieren venir. La intención era que vinieran sobre las 5 o 6 de la mañana, nos han dicho que tururú, entonces nos va a tocar preparar un poco más. Vamos a colocar unas cuantas estacas ya en el sitio, porque queremos que mañana vaya ligero, porque cuanto antes hagamos las cosas, más cosas tiempo podremos hacer y más les explotaremos antes de la barbacoa, porque apagar esto. esta gente, joder, y me quedé Ay, perdón. y me quedé aquí. Enciendo la luz. Pues es que no se me ve, cariño. Espera, que se está encendiendo. Se está encendiendo. Está en ello, ahí va. Ay, esta gente ahora me ha Deslumbrada. dejado ciega. Esta gente después de comer no quiere trabajar. Lo que hemos pensado para que haya más horas es comer tarde. Y fijaos que está lloviendo, pero no nos importa. Vamos a salir y mínimo Y me habrá duele que el brazo, colocar macho. unas 10 Porque ahora estacas. se ha movido. O sea, yo estiro, hago ejercicios, tal, pero es que ahora se ha movido. Y de pasarme de dolerme aquí y aquí, ahora me ha pasado a dolerme aquí y aquí. Nos vamos. ¿Tú qué opinas? Pues que me estoy chupando aquí. Apago y vamos. Vamos. Apaga y vámonos. Estas estacas que tenemos aquí medirán, no me acuerdo, era unos 70 No aproximadamente. me acuerdo, sí, más o menos. Unos 70. Son distintas que las que tenemos ahí, que las que no están pintadas enteras. Estas las hemos pintado enteras porque están hechas a motosierra. Y al estar hechas a motosierra, la propia veta no le protege. Es decir, mira, ven. Estas de aquí están abiertas por la veta. Es decir, cogen, no sé exactamente cómo, con alguna cuña y
y se abre. El propio veteado protege más la estaca, es decir, la estaca que está abierta de esta manera dura más, eso nos han dicho. Esa es la razón por la cual solamente a estas les hemos pintado las puntas. Son estacas que van a durar 30, 40 años. Además, son de acacia, que debe ser más duro que la leche. ¿Cuál es la cosa? Estas son las que vamos a poner en la parte de arriba. Toda esa zona. Toda la zona de arriba, todo lo que es la linde. La cosa es que ahí pide las estacas largas, las de 2 metros. Vamos a ir subiéndolas y poniéndolas en el lugar. Preparado para mañana. ¡Wow! No estoy sudando, ¿eh? Choca, que está ya esto... No estamos sudando, es simplemente agua. que parece que no, pero moja. Hola, amigas. Nos llamamos Carcominas y estamos aquí para joderte las vigas. Escucha, qué mal rollo, ¿no? Espera, gotón. A ver, yo espero que las demás no tengan. Y si tienen, están a la intemperie. ¿Qué más puedes hacer? A ver, habiéndolas echado el aceite este, les hace mucho daño. Pero claro. ¿Y qué hacemos con Mira esa? cómo mueve la colita. Sí, está contenta. Contentísima, ¿le has jodido todo el rollo? Pues ¿qué vas a hacer con esta? Dios mío, mira cómo lo deshacen. Pues todas tendrán, en verdad, mira qué agujeros. Qué horror. No, a ver, dentro de casa tienes que cambiar toda la madera. Vamos a tener que cambiar toda la madera. No vamos a poder aprovechar lo que tenemos, cariño. Hay que meterle de esa madera nueva que no le entra bichos. Mira, mira cómo mueven la colita. Porque no les gusta nada lo que estoy haciendo. Claro. Hombre, pues si tú estás cenando y de repente viene un gigante y te mueve la silla... Venga, voy a poner esa viga y ya casi quedamos parando, ¿no? Oye. Sí. Ahí están, las brujas. ¿Qué pasa? ¡Oye! ¿Vosotras? ¡Qué malas son! Estaba tirando. ¿Qué hacéis, goteras? Estaba cogiendo lo rojo y tirando para arriba. ¿Y qué hacemos con ellas? ¡Al puchero! ¡Al puchero tú, cerda! Mira, ¿ves? ¿Ves? Joder, macho. ¿Pero cómo sois tan malas? Me pica el culo ahora. ¿Ahora qué hacemos, amor? Pues encerrarlas allí. Lo que pasa es que queda todavía mucho tiempo para que lleguemos a la Pues fase gallinero. mientras tanto habrá goteras en el choco. Mirad qué bonito ha quedado. Ay, Dios mío. Miremos eso y no lo otro. Pasemos un estúpido velo lleno de plumas por encima de este suceso. Me gustaría sacarlo porque es bastante grande. ¿El fresno? Sí. Supongo que sea de la misma raíz y se divide en dos. Sí, sí, porque yo creo que a este fresno le he atacado varias veces para que no saliera. ¿Quién? ¿Las brujas? ¿Tú? Yo. Es que si les dejas hay fresnos por todos los lados y deja de haber casa. Míralas, Pero- cariño, están ahí aún. Ya. Mira, Es que todo lo hacen de ellas. todo. Hasta que las dejemos allí atrás. Por eso estamos cerrando, soñadores. Es una de las cosas principales que teníamos y que tenemos que hacer, es que las gallinas van para allá. Y una de las cosas principales es cerrar todo esto. Y hay más planes, ¿eh? Pero bueno, de momento... Joder, tengo el pelo empapado. Vamos por partes. Nos decís muchas veces, tenéis que hacer esto, esto, lo otro. Pero para poder llegar allí hay que hacer muchos pasos antes. Y uno de los pasos era y es cerrar esto. Otro de los pasos es acondicionar el terreno. Porque no puedes construir un gallinero fijo para que esté ahí 20, 30 años y tú tengas comodidad de ir y no enfangarte en un terreno que está así. Entonces hay que acondicionar el terreno primero, que eso nos va a llevar un curro también decente. Y vamos por partes. Mientras tanto, pues tendremos que convivir con ellas mientras me está despegando la tela. Porque está ahí. Dándole, coge y tira. Estará comiendo la pega butílica. Descaradas. Sois unas descaradas.
Pues la están arrancando. ¿La están ¡Ay, amá Jesús! Oye, arrancando, no? mira, Mira quiénes son las causantes de la gotera. brujas. Habernos hecho el choco a nosotras. No te arrimes a mis plantas con esa máquina del demonio. ¿Qué vas a hacer? Hay que hacerle un suelo mejor a esta planta. La lobularia... no sé qué. Lobularia algo. Investigando en internet ponía que le gusta el suelo bien drenado. Y resulta que le hemos puesto pues en el suelo que tenemos, que es arcilloso. Y eso de drenado tiene nada. De hecho, mira, ya no tiene tantas flores. Como está- tantas, no tiene flores directamente, habla con propiedad. Está Tantas, bastante. dice. No le queda ni una. Tú fuera, que no hay nada que comer aquí. Pues está bastante mustia. ¿Qué vamos a hacer? Sacar un poco de tierra aquí y hacer un mix que quede un poco más drenado para que la planta la trasplantamos aquí y ahí otra vez. A ver si resiste. De ahí, ahí. Y de paso Ericus Brutus se quiere llevar algo de tierra. Sí, ahí me tengo que llevar algo de tierra. A ver si está más a gusto la planta. Le echamos un poco de tierra, un poco de arena y no hay cómo. Mirar cómo está esto. Es que no le hice agujeros, porque en mi cabeza... pues Pensaste no... que las semillas estaban a gusto en una piscina, Sí, ¿no? y resulta que están ahogas. Las vamos a trasplantar. Lo queremos partir en dos. Está aquí por la mitad y ¿dónde lo podemos plantar? ¿Uno con las otras? ¿Las otras caléndulas? Sí, o por esa zona, no exactamente donde ellas, pero por donde las petunias y así. Porque no en otro lado, ahí no están saliendo y si salen ¿Te quieres llevar a la entrada? a la entrada, los ponemos en la entrada. A ver si quién sabe ¿Para qué las caléndulas luces? hay. Sí. Venga, pues para la entrada. Vamos, pues. Esta es una zona en la que debe haber bastantes lucitas. Ha habido unas noches que hacía mucho calor y hemos tenido a la noche abierta la puerta de la cabaña y las mantas que dan a la habitación. Ya sabéis que las paredes de nuestra casa son mantas y si no lo sabéis es porque no habéis visto los vídeos anteriores, iros para atrás, que es muy divertido el asunto. Bueno, el caso es que, claro, a las noches cuando no estamos muertas matas leemos un poco y teníamos la luz encendida y empezaron a entrar lucitas, o sea, luciérnagas. Pero ¿cuántas contaríamos? Al menos 10, y eso es súper bueno, quiere decir, bueno, eran machos, hemos descubierto que los machos son los que tienen alas y las hembras suelen estar más como en forma, bueno, sin alas, como en forma larvaria. En forma larvaria me refiero a así, a largas. Y son las que más brillan, los machos brillan pero menos. Entraron 10 lucitos a casa que fueron rescatados y pensamos que esta es la zona donde suelen estar, porque es aquí donde les hemos visto más de una vez brillar. Las flores seguramente les vayan bien. El objetivo es tener un ejército de lucitas, porque son muy buenas para el ecosistema. Y dicho esto, voy a ayudar a recoger a mi señora. Muy buenas, familia. Ha llegado el gran día, el día del cierre final. Hay niveles, bro. Hay niveles. Hay niveles, bro. Tortilla masiva. Bueno, la cosa es que el hecho de cerrar va a ser un mundo en muchos aspectos. Uno de ellos es el hecho de que ya no van a poder entrar los depredadores con tanta facilidad dentro de la finca y por ende nuestros animales van a estar más protegidos. Ana está preparando el desayuno. Porque claro, ¿Y qué es el desayuno? Tortilla especial de la casa. Lo que pasa es que hoy no lleva calabacín. hay barbacoa y comida buena, que además va a ser uno de nuestros amigos, el oficial cocinero, pero tú ten a Erika hasta las 3 o las 4 sin comer. Hay que desayunar bien. Ya tenemos aquí a la cuadrilla trabajadora. La capataz se está calzando
no vaya a ser que se hostie. A los mandos del campano va a ir Valen. Y Bea va a ser apoyo logístico de Erika. Y yo voy a grabar, el niño Pixel se ha escondido y tenemos también a nuestro amigo Álvaro haciendo la barbacoa. Vale, os vamos a explicar un poco en qué consiste la historia. Aquel aparato que veis allí es el campano. Bea, vente y explicas un poco... Este es el aparato del demonio, vamos a usar o van a usar para clavar las estacas. Bueno, pues este aparato, como bien dices, es un aparato del demonio que se ha hecho artesanalmente por mi tío. Entonces se ve, pues bueno, pues que hay soldaduras y demás. Ya hace la función. Estas son las asas, ¿no? Sí, eso es. Vale. 20 kilos por lo menos. No sabemos cuánto pesa exactamente, pero unos 20 kilos por ahí debe pesar. Entonces se coge entre dos, se deja caer y el peso va clavando las estacas. Muy chulo. Totalmente artesanal. Guapísimo. Vale, pues el niño Pixel y Valen van a ser los que lo usen. Mientras tanto, Erika y Bea no sé qué van a hacer. ¡Hostia! Mírala. ¿Qué? ¿Cuánto pesa? Unos un 20 poco. kilos por lo menos. Los mandos de la barbacoa a nuestro amigo Álvaro, el escultor. ¿Qué tenemos de menú? Ya, pero... Gazpacho, hay piedra. ensalada y barbacoa. Riquísimo. ¿Qué tal, Valen? Haber usado esta. ¿Por qué? ¿Para que vaya en línea? Nos está diciendo Bea que podíamos haber Pero, usado claro, el es que árbol la en vez de línea la también estaca. hubiera- Nos dice A ver. Bea que por qué no hemos usado el árbol. Mira, aquí. Pero el árbol crece. ¿Qué te da? ¿Te toca el ojo? Claro. Demasiado Virgo. Ahí en tu carta. Demasiado Virgo que esto no está recto. Mira, Venga, este ya, es el lo único siguiente poste- a ponernos a No le currar. vamos a hacer Es caso. el único poste que no está recto. Mira, nos está tocando las narices. ¿Eh? No. Que no, que el árbol crece. Joder, pero el árbol Que te mueve la malla. que no mueve. centímetros dentro de 20 años. No, los fresnos. Esto dentro de 20 años tiene una altura de la Virgen. ¿Sabes lo que va a hacer el fresno? Aquí va a absorber la malla. O sea, ¿Qué crees? Que si el día que se te levante 10 centímetros le sueltas y lo agarras más abajo. No, Erika, no tienes ni por qué atarlo. Lo pasas por detrás y viene esta otra. es más, no tienes por qué clavar la horquilla por completo. Dejarla así y que... Entonces que mimetizarlo. Mimetizarlo en el fresno decís, ¿no? Nosotros en las fincas que hay árbol ponemos en el árbol. A cuando quiera crecer me cago en Claro, ¿Qué opinas, y- Gris? Y lo Ah, que queda hace claro. es absorber la malla, la coge. horquilla, la horquilla. Pero tú Pero el aquí, fresno crece rapidísimo. ¿Seguro que no esto? seguro, nada. Tú aquí, en este, Vale, pues nos ahorramos no una claves estaca. la horquilla por completo Vale. para que Vale. la malla... Bueno, pues que nos ahorramos una estaca, ala. yo creo que Maravilloso. aquí, y ya queda recto, a la vista mucho mejor. ¿Tenéis La cuadrilla. Sí. Vamos a poner ahora. Ya habéis visto esto en otros vídeos así de soslayo, pero bueno, ahora os lo enseño bien. Esta es la malla que vamos a colocar. La irán planteando Bea y Erika, no sé bien al final cómo lo van a hacer, porque Bea le ha dicho que es mejor extenderla toda entera en vez de ir poco a poco. Ya veremos cómo lo van haciendo. Ahora lo que os voy a enseñar en detalle es cómo se clavan las estacas con el campano. ¿Cómo nos coordinamos? No, eso es importante, ¿eh? Alguien tiene que ser Después que llamo el veinte golpes ya va. Le cogemos el freno y soy. A ver. trainera, igual. Ahí. Va, ¿eh? ¿No va ahí? ¿Tiene que quedar enterrado la pintura? Sí. Sí, porque son 30 centímetros lo que tenía. Justito. Está un poco inclinada hacia allá. ¿La ponemos un poco recta o...? No, ahora ya no lo pone. ¿Damos otro viaje o la dejamos ahí? Ahí, pero hay que darle un poco más, tiene que meter más. Pero que luego va... La medida es la vara esta. Si os digo una cosa, ¿Suelta? como teoricéis en cada una de ellas, como en esta, mañana no comemos. Hay Es la que primera. sentar las bases La en primera de la primera teoría. Y luego ya... Luego ya... Ven, mami. Veo mucho ingeniero, que digan algo. Está bien puesta. Ahí está. Ahora le puedes llamar el tío la vara. Más fácil que piselado. La tío campano. A ver. No. Ojo que os paséis, con esta. Es que ya hemos cogido el rollo. Buah, te noche. Igual. La tenemos.
Aquí, va. Chicken music. ¿Se os ha metido de más? Igual era más por peso. Y luego el terreno, joder, ¿qué hace así? Mira todo lo que... Esta tiene 2 golpes. Vamos a para allá abajo, cita. Esto, bueno, tiene 10 centímetros de margen. Si queda la reja un poco por encima tampoco va a pasar nada. I was quietly protective of my heart to reassure that I couldn't break to pieces and be left alone once more. If you hadn't been so patient, you'd be easy to ignore. You put up with all my bullshit till you didn't anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours, anywhere you want. Yeah, I'm yours, and now we're singing. I have been too self-involved, been protective of my feelings, but somehow you made me fall. You got underneath the surface and you shattered every wall. And I know I got that feeling, there's no question anymore. And now I stand here. Ha terminado ya la cuadrilla. ¿Han terminado? No hemos terminado. Han terminado de clavar las estacas. Bien. Estábamos aquí con la esquina. A ver, explicar un poco lo de la esquina. Vea, que tú eres la experta, explica. Bueno, pues aquí que se une este punto de tensión de lo que baja y lo que viene para acá, pues es conveniente ajustar esta estaca pues, haciendo una escuadra, tanto aquí como aquí. Y así esta estaca, que es la que más tensión tiene, digamos, pues con estas escuadritas pues ya la compensa. Y el siguiente paso ahora también Qué es poner la profesionalidad. malla. Es una maravilla tener amigos así. Vienen, de trabajan, luego comen, encima saben lo que hacen. Maravilloso. Que habría que hacer una masa aquí. Claro, hay que hacer un agujerito ahí, igual más profundo, y echar un poco de Hacemos más cemento para agujero. sujetar. Y aquí pues con un tornillo o un clavo que sujete, uno o varios, que sujete aquí Vale. y luego aquí otro. De todas formas, Por lo nos tanto, vamos... hay que hacer otro agujero aquí. Hoy nos vamos a centrar, ya que tenemos ayuda, en poner la malla, que pesa bastante, y esas cosas ya de detalles las haremos Erika y yo. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours, anywhere you want. Yeah, I'm yours, and now we're singing. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours, anywhere you want. Yeah, I'm yours, and now we're singing. Lo que pongas ahora se va a poner después, ¿eh? O sea, si pones 3, 3. Si pones 4, 4. 3, ¿no? Yo creo que sí, ¿En dónde la vas a poner? en toda la línea. No tenséis aún porque quiero que quede. La camarógrafa de Naye Nayegre está tomando una toma cenital. Ya ves cómo me Cuando le ponga el alambre espino, ¿Cómo va la cosa? De puta madre. ¿Eso niño Pixel tira? ¿Niño Pixel tira? Yo rompo la malla. Que aunque tire. No, pero tan para arriba no. Ahí, no da. Si lo obligo. Ahí estás. Aguanta. Vale, a ver. Ojo los dedos. Pues me he dejado los guantes no sé dónde. No sé si voy a poder clavarlo. ¿Cuánto tiempo es necesario? Esto lo estáis poniendo Es por que lo... esa masa... Esto lo estáis poniendo por lo del aberroncho, ¿no? Sí. Es que la berroncho es letal. No me gusta. ¿Lo he cosido mal? No, está de puta madre. No, lo he chico. cosido abajo. Pero te voy a decir una cosa, se me están rompiendo las manos aquí arriba. Pon uno arriba ya. Ponle otro. Pon uno arriba ya. Luego vemos Dios, a Álvaro sin mira, estos mira. dedos. Y a ver cómo... Pero que me vas a romper la malla. A ver, ¿más para arriba o no? Uno en el medio, ¿no?
Ese ahí pillas de puta madre. ¡Tira! Ay, no. A ver, señor Puntal. Ay. Yo creo... Señora Puntal. Vale, ya en medio. ¿Por qué no grabas la cara de Erika? Es un poema. Ahora voy a dejarlo ya en fijo porque si no luego es un La cara Cristo. de Erika es... Pero así, por ejemplo, a ti te he evitado este rato. Sí, me pones cara de placer, ¿sabes? Como si Mírala. estuvieras dándole a alguien. Es que esa maza no la veo yo muy... No hay más. Tengo la pequeñita o... Ve ya, aquí de de aquí, miedo. Vale. ¿Eh? ya de aquí vamos a la porra. No lo pilles tanto. ¿Por qué no? Deja Porque, fluctuar. porque lo hieres. Claro, Y luego rompes el gira y parte alambre. por ahí. Deja un poco de flexibilidad. Claro, sí. Es que Un soy pelín muy tosca, solo, ¿eh? ¿Eh? Es que soy muy tosca. Para tensarlo, Erika, podemos poner aquí. Claro, luego puedes hacer esas Aquí. cosas, de meter de repente A ver, uno entre luego pones medias aquí, y vas metes tensándote uno la aquí, historia. Luego lo ya tensamos, Erika. Aquí tenemos el aperitivo Aquí, de la yo lo pondría barbacoa. aquí. Claro. Dice que tiene proteína. ¿Eso qué es el aperitivo, cocinero? Ahí. Eso Cuidado es. con el No, dedo. no, tan pegado a lo podrido no, más aquí. Que tiene más En el peligro. centro. Ay, Dios mío. Son estacas de caridad. Cuidado ese. De calidad. Cuidado que te salta una carcomina a la boca y Pero Pero flipas, vamos ¿eh? a ver, Me has Erika. dado en el dedo. Pues quítalo de ahí, porque no ves que tiene más peligro. Cierra La la clavo boca. yo desde aquí. Cerrar Trae la pa' boca. acá. ¡Bruja! ¡Quita, loca! ¡Uy! Joder, de verdad. No, aquí la mano no la dejo. Cuidado. Espérate, joder, Dios. Coge el martillo, dale. Y ¿Pero cierra dónde la vas? boca. Me descuido y ya... Quita, Álvaro. Ah, más Jesús, que Quita, mierda. Álvaro. No puedo quitar, se te va el este. Quita el... Vaya dos. Vale, eso está. Ahí, de puta madre. Es que como le des más, nos quedamos sin estaca. Sí, venga. Tú mira eso. Primeras calidades. No sé, A ver, Puntal. Espérate, que me voy a sentar. Pero si te quiero arriba, en verdad. Ya, pero en verdad yo hago aquí y aquí no se mueve. En verdad. Puta cordobilla, puta. Pican cuando estás ocupada, ¿eh? Uy, eso ha entrado rarísimo, ¿no? Pero bueno, ¿Ya? No, no, no. Oye, estas No, estacas está son suelto, sácalo. raras. Suelta, suelta. Trae, los que no valgan, trae. De mí. Ahí. Ya está. Puta madre. Bravísimo. Tirar un poco más, tira. Todo lo que puedas tirar es mejor, Si porque estoy no ves... tirando con 80 ¿Quieres que kilos. tire yo abajo, Álvaro, y tú arriba? Pero ¿por qué no dejáis de faltar al respeto a gente de bien? Atiende a la ingeniera que lo hemos oído. Aquí huele ya a barbacoa. Ah, pues ya están encendiendo, ¿no? Sí. Puta mierda. ¿Y esto qué? No Este sé. está un poco suelto, ¿no? Igual hay que darle un poco más. La altura está bien. Pero de estabilidad. Queda este tramo de aquí, pero este lo vamos a hacer con maderas, porque hemos pensado que queda más potito.
¡El tobogán! Y ahora nos queda esta parte de aquí que la vamos a hacer mientras terminan la comida. Y mientras nos bebemos una cerveza, ¿no? ¿O qué? Muy bien. Falta una en medio, una varilla o... Tendrá que ser varilla porque estaca ahí pues no la vamos a poder clavar. Y para poder corregir la deformidad con el cambio del propio terreno, pues hace falta meter algo ahí en medio. Como no tenemos varilla, pues lo vamos a dejar así como está por hoy. Y nos vamos a ir a zampar. A zampar, porque están ya con la barbecue, ¿no? Sí. Y ya mañana más. Y mejor. Y mejor. Os voy a enseñar un poco rápido. Bueno. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Te has quedado encerrada al otro lado? ¿Te traigo una cerveza? No sé cómo ir al sitio. Vamos a ver cómo van los cocineros. Por aquí tenemos la sección comida y el chimichurri. Acércame un plato. Bueno. ¿Cómo está el asunto?